¿Cómo nos vamos a adaptar aquí en Euskadi a esa nueva hoja de ruta europea que nos marcan en torno a la financiación verde? Bueno, pues algunas respuestas las vamos a escuchar en la siguiente mesa redonda. Lo vamos a analizar con 4 profesionales en esta mesa que va a moderar Ekaich López, es nuestro director económico financiero en la Autoridad Portuaria de Bilbao. Beraz, Ekaich, nahi duzunean, zurea da hitza. Beno, lehendabizi eskerrik asko eta bueno, hasiera emango diogu transizio ekonomiko mainguru honetara eta eskerrik asko portuko enpresa guztiei panel honetan parte hartzen duzuelarik. Bueno, daros la bienvenida a las 4 empresas del puerto que estáis participando en este panel. En primer lugar, a Michael Farenc, que es director financiero de Aisea Wind Group, a Gorka Egurrola, director de ESG de CSP Iberian Bilbao Terminal, a Javier Moreno, que es director de sostenibilidad de Verge Logistics, y a Patricia Betolaza, que es directora de SGI, Innovación y Sostenibilidad de Toro y Betolaza. Bueno, yo comenzar haciendo únicamente una reflexión. Para nosotros la transición económica y la transición energética son 2 caras de la misma moneda. Estamos viendo que esa transición energética está siendo un motor de transformación en las industrias, en el puerto. El paisaje del puerto está cambiando estos últimos años y que se está produciendo además la aparición de nuevos modelos de negocio. Y esos nuevos modelos de negocio funcionan con métricas que son diferentes a las tradicionales. Eso supone un reto desde el ámbito económico-financiero porque los ingresos y su composición cambian. La estructura está cambiando y no solo dentro del puerto, sino muchas empresas estáis viviendo la misma situación. También tenemos que hacer grandes inversiones intensivas en capital, que suelen ser deficitarias a corto plazo. Por lo tanto, tenemos un cambio en la estructura de ingresos y también en el ámbito de la inversión y a efectos de mantener el equilibrio económico-financiero de las organizaciones y crear valor a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, el reto de esta transición energética es muy relevante y en la autoridad portuaria no somos ajenos a ese reto. Tal y como se ha comentado al inicio por nuestro presidente, estamos invirtiendo 160 millones de euros con el apoyo de la Comisión Europea, del Banco Europeo de Inversiones y Banco del Clima y de la Comisión Europea 33 millones en subvenciones de programas competitivos de distinta envergadura. Estamos también en la implementación de la CSRD y de la taxonomía verde europea. Entonces, bueno, para comenzar ya con las empresas del puerto de Bilbao que nos acompañan, si os parece, vamos a empezar conociendo mejor o presentando vuestras organizaciones y sectores de actividad por esa visión de cadena de valor donde operáis y cómo os estáis organizando en el ámbito de la CSRD. Bueno, muchísimas gracias, Ekaich. Muchísimas gracias al Puerto de Bilbao por invitarme y darme la oportunidad de presentaros el grupo que represento. Aisea Wind Group es un grupo industrial que nace en 2017, llevamos pocos años, en el sector de la energía renovable y tenemos sede a unos escasos kilómetros de aquí, en el mismo puerto de Bilbao. Nuestra actividad se centra en la fabricación de grandes estructuras metálicas y componentes de fundición para el sector eólico. Tenemos 5 plantas, la principal planta la tenemos aquí mismo en el puerto de Bilbao, tenemos otra planta de fabricación de torres en la provincia de Burgos y tenemos otras 3 plantas en la provincia de Guipúzcoa y Álava. A fecha de hoy contamos ya con unos 1.400 empleados y somos un grupo que hemos crecido de forma muy rápida en nuestros 7 años de vida. En la página siguiente lo que os enseñamos
es a lo que nos dedicamos concretamente. Os he dicho energías renovables, sector eólico. Concretamente tenemos 3 actividades, 3 negocios distintos. Un primer negocio que es la fabricación de torres tanto onshore en tierra como torres offshore marinas. Tenemos una segunda actividad que es la fabricación de cimentaciones offshore. Esas cimentaciones offshore es lo que veis justo aquí, el gran tubo blanco-amarillo que puede medir hasta más de 100 metros de largo, y son esas estructuras metálicas que anclamos en el lecho marino y sobre la cual pues, viene anclada pues, nuestra torre offshore. Y tenemos una tercera actividad, que es una actividad de fundición, de grandes piezas de fundición para los aerogeneradores, básicamente pues, ejes, bujes y bastidores. Egunon Danori, muchas gracias a la organización por invitarnos para estar aquí en esta fecha tan señalada. Y bueno, yo vengo en representación de CSP Iberian Bilbao Terminal, que es la terminal de contenedores del puerto de Bilbao. Pertenecemos al grupo COSCO Shipping Spain Ports y estamos integrados por, además de la terminal de contenedores del puerto de Bilbao, hay otra terminal marítima en Valencia y 2 terminales ferroviarias en Madrid y en Zaragoza. Adicionalmente tenemos un operador y otra empresa de ferroviarias, ¿vale? De tal manera que damos servicio a toda la península. CSP Bilbao conecta a la península ibérica con los principales puertos del norte de Europa. Bueno, nosotros desempeñamos nuestra actividad con maquinaria portuaria especializada en el contenedor, que es nuestra actividad principal, y las principales fuentes de energía que utilizamos son el diésel y la electricidad. En este sentido, recientemente hemos hecho una medición de la huella de carbono de la organización, resultando que las emisiones que se derivan del consumo de diésel en la organización suponen un 18%, las derivadas del consumo de electricidad serían un 9% aproximadamente, y el resto, el grueso, el alcance 3, el que queda fuera de nuestro control, o no directamente, supone más de un 70%. Entonces, bueno, nuestro reto realmente es, aparte del trabajo de casa, cómo traccionamos, ¿no?, ese alcance 3 para descarbonizar. Es complejo, pero bueno, estamos dando pasos. Respecto a la directiva CSRD, tenemos la consideración de gran empresa, consolidando todas las cifras del grupo, con lo cual tenemos que empezar ya, estamos trabajando ya en los datos, en los indicadores de 2025, porque tenemos que comunicarlos. Entonces, bueno, de todas formas estamos familiarizados con este tipo de indicadores porque pertenecemos a COSCO Shipping, que es una de las principales navieras marítimas del mundo, y pues desde el año 2019 venimos reportando este tipo de datos y de indicadores para los informes de sostenibilidad anuales de esta gran multinacional. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitado. Es un honor para nosotros estar aquí y además acompañado de otras empresas del entorno portuario. Bueno, para contar un poco la historia de Verge, 170 años, resumirlos es un poco complicado, ¿no? Pero nacimos precisamente como consignatarios y como estibadores de buque, aquí en Bilbao, precisamente, y a lo largo de estos 150 años, pues Verge y compañía pues, ha crecido mucho y ha diversificado mucho sus actividades, pero fundamentalmente en dos áreas. La parte de la distribución de automóviles a través de Astara, esto es a partir de los años 80, y en Verge es donde continuamos la parte de estibadores y consignatarios y hemos avanzado más en la cadena logística, en mover cualquier mercancía del cliente a lo largo de todo el mundo y de lo que pueda necesitar un cliente. Somos ahora mismo, tenemos servicios en ese sentido logísticos a todo lo largo de la cadena de suministro y nos movemos también, estamos ahora mismo también en México y en Colombia y bueno, con un plan de expansión en ese sentido. Para nosotros, hablar de Bilbao es hablar de dónde hemos nacido y de donde tenemos una de las delegaciones más importantes, pero por ejemplo en España trabajamos en 27 puertos, tenemos operaciones. Entonces,
para nosotros toda la parte de facilitar datos y demás, pues todavía es mucho más amplia en tanto en cuanto la variedad de sitios donde estamos trabajando pues es elevada. Por centrarnos, estamos en operaciones portuarias, hacemos toda la parte de shipping, tenemos una línea muy importante que desarrollamos en los últimos años de la mano de Astara también, de logística de vehículos, que nos ha llevado precisamente, por ejemplo, a expandirnos a México y a Colombia en ese sentido. Y luego tenemos otra parte de logística de valor añadido, que denominamos así, que nos hemos especializado en moverles las mercancías a los clientes dentro de sus propias factorías. Buenos días a todos y gracias, ECAITS, por la oportunidad de participar en esta mesa. Consignaciones Toro y Betolaza forma parte de un grupo familiar de empresas con actividad en diferentes sectores, como son los servicios logísticos portuarios, la comercialización de combustibles sólidos, promoción y gestión inmobiliaria y operadores logísticos integrales. Desde 1966 formamos parte de la comunidad portuaria, donde desarrollamos labores de estiva y desestiva de todo tipo de mercancías, consignación de buques, agencia de aduanas en los puertos de Bilbao, Pasajes, Gijón y Avilés. Además, somos agente exclusivo de la línea regular Finlines en el puerto de Bilbao y también tenemos instalaciones en Azuqueca de Henares y en Arganda del Rey. Nuestros principales sectores de actividad en lo que es el puerto de Bilbao están relacionados con el producto forestal, con los graneles industriales, con el siderúrgico y con la energía eólica. Tenemos 30 hectáreas de concesión al aire libre en el puerto de Bilbao, más de 55.000 metros cuadrados de almacenes cubiertos y tenemos una terminal semiautomática dedicada a la exportación de sulfato sódico. Respecto a la normativa CSRD, nosotros no estábamos obligados hasta ahora, ninguna de nuestras empresas, a hacer ningún tipo de informe no financiero. Sin embargo, a partir de este año 2025, a nivel de grupo, nos vemos obligados a hacer este informe. Y claro, nos hemos puesto en contacto con profesionales específicos que nos ayuden a desarrollar este informe porque estamos un poco perdidos. Muy bien, pues muchas gracias y pasamos, una vez que estamos viendo en qué sectores están vuestros clientes con esa visión de cadena de valor que hay que descarbonizar y en plena transición, si os parece hacemos también una ronda para ver qué proyectos estáis desarrollando en vuestras terminales, proyectos de inversión que son al final los que conllevan más riesgo y tener que valorar más variables y también en el ámbito de la CSRD. Bajamos a nivel de proyecto. Micael. Vale, pues en cuanto a CSRD, os decía antes que el grupo nace en 2017, pero realmente empezamos a operar en el puerto en mayo de 2018. Y en diciembre de 2020 publicamos nuestro primer informe de sostenibilidad. Entonces, si me permites el símil, casi nacemos con la Ley de Estado de Información No Financiera, en un grupo tan joven que hace que nos hemos construido basándonos un poco en esa normativa. No ha sido fácil porque no es fácil crecer en operaciones, en personas, en tan poco tiempo y al mismo tiempo cumplir con lo que exige la norma, que comparto contigo, Patricia, que tenemos mucho trabajo por delante. Lo que hemos hecho en los últimos años es, pues partimos de un supuesto de que pues, lo que no se mide no se puede mejorar y nos parecía importante pues, empezar a medir pues, nuestra huella de carbono. Solemos empezar por ahí, tenemos nosotros varias plantas, como os decía, en el puerto de Bilbao, en Burgos, otras 3 plantas en el País Vasco, una planta en Francia. Medir la huella de carbono y medirla de forma homogénea pues no es fácil. Entonces, nuestro punto de partida ha sido pues, calcular esa huella de carbono a nivel grupo y a partir del momento de que tenemos esa huella de carbono, luego me imagino que lo comentaremos, pero pues, como mi compañero Gorka, el 99% de nuestra huella de carbono viene del alcance 3, de la parte que no está totalmente bajo nuestro perímetro. Nos permite establecer unos planes de descarbonización. Entendemos que en el sector en el que estamos, pues lógicamente, la sostenibilidad forma parte de nuestro ADN. Creemos firmemente que hay un potencial enorme en la eólica marina para contribuir a la descarbonización de la economía.
Y nuestra forma de contribuir a esa descarbonización es precisamente pues, trabajar muy cerca con nuestros clientes. Tenemos una estrecha colaboración con nuestros clientes para fabricar los productos que nos piden no solo ahora, pero los productos que nos pedirán para dentro de 2 años. Y en ese sentido, pues inauguramos hace poquito pues, nuestras nuevas instalaciones en el puerto de Bilbao. Hicimos una ampliación muy relevante por más de 200 millones de euros. Y aprovecho para decir que hemos hecho los deberes y que al BEI le pedimos también una financiación de 35 millones de euros. Así que agradecemos al BEI. Y son los pasos que estamos dando en esa materia. Vale, bueno, como han comentado esta mañana, la transición hacia un modelo sostenible pues es un proceso complejo y es un proceso gradual y nosotros por eso ya hemos empezado a andar ese camino. Y bueno, aquí hay varios proyectos que ya hemos realizado, proyectos muy importantes. La digitalización de las puertas, que ha permitido una reducción de las emisiones de los camiones en puerto, la sustitución de nuestras grúas del tren por grúas automáticas, con un consumo específico por contenedor mucho menor. Hemos incorporado 6 grúas híbridas que vienen a consumir la mitad que una grúa RTG convencional, la mitad de diésel. Un sistema de geolocalización de nuestros recursos operativos que nos permite monitorizar la fluidez de las operaciones y evitar paradas innecesarias, etcétera, ¿no? Ahí veis que hay un montón de inversiones que hemos realizado. Lo más importante es que hemos conseguido reducir un 20% las emisiones hasta la fecha, las emisiones de gases de efecto invernadero, y adicionalmente estamos metidos en más proyectos. Por ejemplo, el de la directiva CSRD, que está en fase de ejecución, con un análisis de doble materialidad, análisis de riesgos y esperamos emitir el informe en el segundo trimestre de este año. También vamos a sustituir una de nuestras grúas de muelle por una más de mayores dimensiones, más eficiente, más productiva. Después estamos metidos en un proyecto conjunto para incorporar un sistema de propulsión con hidrógeno en una grúa RTG, que esta ha sido considerada, este proyecto, como una inversión, una innovación técnica estratégica para la matriz china, con lo cual estamos poniendo a Bilbao en el mapa en este sentido. También estamos en un proyecto para la medición de la huella de carbono certificada. Tenemos, como hemos comentado antes, la huella de carbono de organización, estamos terminando la huella de carbono de servicio y después lo divulgaremos externamente. Intentaremos incorporar los datos de nuestros clientes y, bueno, proyectos futuros también. Estamos metidos en proyectos muy interesantes, ¿no? La monitorización en remoto de contenedores refrigerados, pues para evitar que haya fugas por accidentes, incidentes, etcétera, analizando diferentes alternativas para generar energía eólica o fotovoltaica, en fin, remanufactura de máquinas, también tratando de aprovechar las nuevas tecnologías, en este caso el hidrógeno, y bueno, un sistema Datamatic también que esperamos implantar para un posicionamiento más eficiente de las mercancías. Muy bien. Por nuestra parte, llevamos desde 2018 con el EINF a cuestas. Nuestra matriz Bergericía es la que es obligada y a nivel de CSRD en 2025 también. Entonces, a nivel de hecho, durante este 2024 uno de los trabajos que hemos estado haciendo es normalizar toda la recopilación de información para intentar, como decía Marga, normalizar el reporte de este tipo de datos. Creo que a nivel de contabilidad nadie se pregunta si hay que informar de una manera o de otra, ya está, y esto tenemos que lograr que sea algo interiorizado en la compañía, que de cualquier manera nos va a requerir recursos y no va a requerir aprendizaje y demás, para integrarlo dentro de la compañía. Entonces, a nivel de lo que es CSRD, creo que estamos pues, avanzando dentro de todo lo que podemos. La directiva no está traspuesta todavía a nivel nacional, con lo cual también estamos en ese impasse, ¿no?, de saber exactamente qué opine, pero toda la parte de SRS nos ha facilitado mucho el saber dónde estamos. Y hemos trabajado un ejercicio de doble materialidad, creo que bastante exhaustivo, que revisaremos este año de nuevo,
y que creo que es una parte muy, muy importante para definir realmente ese reporte CSRD, cuál es la amplitud real a la que hay que abordar, ¿no? Y que, como ha dicho Marga, de verdad sea una herramienta que nos sirva para mejorar. Esa es la parte, digamos, normativa, cumplimiento. En la parte de qué estamos haciendo, pues nosotros, bueno, Berge tiene 150 años, algo sostenible debe ser. En nuestras decisiones siempre hemos ido incorporando las cuestiones que teníamos alrededor y todas las cuestiones que nos obliga los nuevos objetivos de la Unión Europea, por supuesto, están ahí metidos. Pero lo que estamos siendo es muy cuidadosos a la hora de intentar tomar decisiones en el corto que no nos clausuren hacia el futuro. Y de hecho, por ejemplo, pues nosotros hemos metido ahora unas nuevas grúas que de per se son mucho más eficientes, pero que además tienen una capacidad de ser electrificables o cambiar a otro tipo de combustible, porque lo que estamos viendo es que las soluciones todavía no están absolutamente definidas y que invertir directamente en soluciones novedosas pues es algo que a lo mejor no nos lleva sobre todo en nuestro caso, comparado, por ejemplo, con el área de Gorka, en el que nuestros procesos no son tan automatizables como en una terminal de contenedores, que movemos siempre, nosotros movemos graneles, movemos siderúrgico, movemos todo lo que caiga en nuestras manos, ¿vale? Eso es en el sentido de la maquinaria, porque efectivamente al final nosotros movemos huella de carbono. Y luego en la parte de tecnología estamos trabajando mucho en la monitorización de los elementos, en una parte que nos parece muy importante, que es el tema de la ciberseguridad, que creo que nos puede hacer poco sostenibles en algún momento, y en la adecuación de los activos y en la posibilidad de que nuestros activos sean adecuables. Bueno, en nuestro caso son los clientes siempre los que nos empujan a acelerar la propia transición energética. Un ejemplo es Aisea Wind, aquí presente, que es uno de nuestros principales clientes, quien, siendo fabricante de equipos que producen una de las grandes energías renovables del momento, pues promueve que su cadena de valor sea sostenible. Y por eso nosotros, formando parte de esa cadena de valor, nos hemos animado a invertir en un proyecto que consiste en transformar maquinaria que funciona con motores diésel en maquinaria revampirizada, es decir, remanufacturada para trabajar con motores de biogás. Este es el ejemplo. La empresa que lo está haciendo es Revenant y es un proyecto nuevo, es decir, no sabemos cómo van a funcionar esas máquinas. Tenemos bastante ilusión. A mediados de febrero tendremos ya las máquinas disponibles y veremos. La apuesta es que si efectivamente estas máquinas funcionan y la capacidad es la misma que las que funcionan con motores diésel, iremos renovando nuestro parque de maquinaria con estas. Otro de nuestros grandes clientes es Finnlines, y desde julio de 2022 está operando con buques Ro-Ro híbridos que generan 0 emisiones en puerto gracias a los paneles solares que tiene instalados en cubierta y unas baterías de litio. Además, durante la navegación también reducen el impacto ambiental gracias a unos motores de 2 tiempos de bajas emisiones y un sistema innovador de lubricación por aire. Y además forman parte de lo que se llama la ruta del Short Sea Shipping, con lo cual consiguen ser una alternativa sostenible y real al transporte por carretera. En otro orden de cosas, estamos colaborando con un proyecto para el desarrollo de una herramienta que, mediante visión artificial ubicada en la maquinaria que manipula la mercancía, sea capaz de decirnos en tiempo real dónde está esa mercancía, sin necesidad de etiquetar la mercancía y sin necesidad de llenar la terminal de cámaras para poder ir haciendo un seguimiento
de esa mercancía. Y también estamos involucrados en un proyecto a nivel europeo enfocado en detectar procesos dentro de la cadena logística portuaria que puedan ser automatizables para generar un transporte multimodal sin costuras. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar, si os parece, ya a lo que sería una mesa de debate o de reflexión. Y bueno, básicamente para tratar uno de los temas y entender cuáles son las barreras que están ralentizando la adopción de combustibles alternativos, qué barreras, qué bloqueos que están generándonos esa duda de cara a dar un salto cualitativo. O sea, ahora es básicamente entender por qué no vamos más allá en otro tipo de combustibles, de hidrógeno verde, de e-fuels, electrificación de una manera más ambiciosa. ¿Qué factores están, qué retos tenemos y qué barreras estamos afrontando en todo este proceso? No sé, bueno, aquí nos podemos extender toda la mañana, pero yo apuntaría como claves los técnicos y operacionales. Lógicamente hay una barrera porque hay que adaptar la infraestructura de los puertos a estas nuevas tecnologías. No es fácil, estamos hablando de puntos de recarga, de sistemas de distribución y almacenamiento de hidrógeno, de biocombustibles. Muchas veces, como ha comentado Patricia, incorporar estas tecnologías en la maquinaria supone remanufacturarlas. Son procesos complejos y a nivel normativo también cómo mantienes las certificaciones de la maquinaria, ¿no? Cómo pasan de un fabricante original a alguien que remanufactura. Es complejo. Luego, evidentemente, la parte económica y financiera. Hay incertidumbre, son inversiones potentes, son inversiones con un retorno a largo plazo y asume riesgos. Entonces, bueno, tampoco el nivel de incentivos es muy alto. Sí hay programas de ayudas y tal en los que hemos conseguido meter la cabeza, pero verdaderamente pues hace falta que haya un espaldarazo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues, si queréis continuar con yo, bueno, apuntaría, no sé, un montón de... En el aspecto, digamos, regulatorio, lo mismo, necesitamos un marco regulatorio estable, necesitamos unas políticas portuarias que apoyen este tipo de inversiones porque necesitamos que sean rentables, ¿no? Las inversiones, y a la hora de tomar decisiones de este tipo, pues hay que tener un suelo, ¿no? Más o menos estable. Y aparte hay una bastante distorsión, digamos, o bastante diferencia de unos países o regiones en cuanto al nivel de desarrollo normativo en este tipo de ámbitos, con lo cual se puede llegar a distorsionar la competencia, ¿vale? Yo destacaría la rápida evolución de las tecnologías, que al final dificulta seleccionar la más adecuada, genera muchísima incertidumbre, aumentan los riesgos a la hora de inversión y complica la toma de decisiones a medio y largo plazo, las decisiones estratégicas. Porque inviertes en una solución, de repente esa solución viene superada por una nueva tecnología que la mejora o la sustituye, con lo cual tienes que reinvertir de nuevo en otra tecnología. Tienes que conocer esa tecnología, es decir, invertir tiempo en formarte en ella, y esto puede frenar bastante las inversiones. Yo creo que el escenario lo que nos está obligando es a cambiar totalmente de ser unos meros consumidores de energía. Yo creo que cualquiera de nosotros tenemos máquinas que tienen 30 años y las compramos hace 30 años y hoy siguen funcionando igual, con el mismo combustible. Y tenemos que transformarnos en gestores de energía. Tenemos que cambiar, y yo creo que a nivel incluso puerto como entorno es exactamente lo mismo. Entonces, claro, en esa circunstancia tenemos que potenciar mucho el conocimiento dentro de nuestras organizaciones para poder tomar decisiones correctas. Sí, ahí, Javier, por ejemplo, cuando vinculas la decisión de la terminal
en el tipo de energía con lo que hay accesible en el puerto? O sea, ¿hay sinergias Sí, o hay...? Exactamente. O sea, al final, esa transformación, nosotros, por ejemplo, poner placas solares en un tejado de un almacén, hasta hace poco, pues a lo mejor nuestro consumo energético de electricidad era muy pequeño, pero es que estamos viendo que el futuro es que nosotros podemos producir mucha energía. ¿Para qué será? Evidentemente esa energía es buena, es verde y va a ser utilizable. Entonces en nuestros planes está tomar esa decisión cuándo. Ese es el problema. La tecnología yo creo que está yendo mucho más deprisa de lo que generalmente va, pero la decisión es muy complicada. Entonces creo que hay que ir dando pasos y creo que es un momento en el que la colaboración entre todo el entorno y nuestro entorno, el entorno portuario es un entorno muy específico y muy especial, creo que es fundamental, porque vamos a poder hacer inversiones, pues esta de cambiar unos motores por gas, pues con un cierto riesgo, pero cambiar una grúa diésel por una grúa de hidrógeno, solos no lo podemos hacer hoy, porque la tecnología no está económicamente, a nivel económico no está accesible. Tiene que ser a base de inversiones, a base de asociaciones y demás. Sí, yo por recargar un poco lo que acaban de decir mis compañeros, es indudable que el coste es una de las principales barreras. El coste de esas inversiones tenemos que ver cómo lo financiamos y hemos escuchado pues, antes del BEI que existen oportunidades y yo quiero ser optimista. Yo creo sinceramente que existen oportunidades a través del BEI, a través de la banca, préstamos verdes que nos pueden ayudar a financiar esos activos. Creo que hay un segundo punto importante que es, una vez que hayamos superado la toma de decisión y la financiación, la toma de decisión internamente y en cuanto a gobernanza, es decir, tratar de no separar lo que tiene que ver con el mundo de la sostenibilidad y lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Si conseguimos, y quiero creer que es un poco la esencia de la CSRD, equiparar la importancia de la información financiera con la importancia de la información no financiera o sostenible. Procurar que no sean dos mundos separados, porque al final, para invertir en esas nuevas máquinas necesitamos financiación, necesitamos una gobernanza, necesitamos una organización que esté alineada y que vea esos proyectos de futuro. O sea, cómo retorna esa inversión pues en mi business plan. Y creo que consiguiendo, equiparando la importancia de la sostenibilidad y de las finanzas, pues damos un paso para adelante. O sea, que de alguna manera tener proyectos sostenibles va a ser necesario para acceder a financiación u oportunidades de financiación sostenible. O sea, que la financiación es una barrera, pero tener proyectos igual sostenibles va a ser necesario o puede ser un recurso escaso si no los tenemos. Sí me gustaría también que comentáramos un poco cómo veis, sois terminales del puerto, cada una con vuestros planes estratégicos, vuestros sectores. En este nuevo entorno, ¿es un entorno solo para competir, solo para colaborar, de competencia colaborativa? ¿Cómo os planteáis las relaciones con el entorno, con el ecosistema, con los agentes? ¿Cambian con los trabajadores? ¿Cambian la situación, esta transición? Yo creo que sí, que cambia bastante. Tenemos que cambiar el foco de ser competidores, de pensar solo en nosotros mismos y nosotros conseguir nuestro PIG que sea lo más positivo posible, a pensar que somos una comunidad, la comunidad portuaria, en la que nos necesitamos mutuamente, porque si Verge invierte en una máquina nueva y vemos que le va bien, nosotros vamos a ir detrás y al revés, lo mismo. Nosotros ahora con estas máquinas de Revenant, si van bien, entiendo que el resto de la comunidad portuaria se va a añadir. Después hay inversiones muy fuertes que no las podemos acometer nosotros solos. Son inversiones que tienen que venir de la mano de la autoridad portuaria como terrateniente, como han dicho antes, y como dueño del suelo para protegernos, para fomentar que al final nosotros, los que estamos en el puerto, podamos seguir creciendo, podamos seguir siendo sostenibles y dentro de la cadena de valor del propio puerto aportemos nosotros también nuestra reducción en esa huella de carbono.
cuando comentáis que hay inversiones que podría ser la autoridad portuaria la que traccione o la que contribuya a generar ese entorno más amable para ¿en qué cosas podéis estar pensando o qué contribuciones podemos hacer desde la autoridad portuaria? En ese sentido, yo creo, la innovación abierta es necesario, tiene que haber una colaboración entre puertos, terminales, empresas tecnológicas, universidades, tiene que darse y, bueno, ahí no sé cuándo, en qué momento se va a hablar de Ports 4.0, que ha conseguido. Es un programa que ha creado un ecosistema de innovación conectando a todos estos actores, ¿no? En cuanto al puerto de Bilbao, también es un referente. Tienes el PortLab también, que se hablará en algún momento, que es una aceleradora también de startups, que nos están aportando soluciones logísticas y de la cadena de transporte. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir por ahí, por ese camino. Nosotros, que además del puerto de Bilbao estamos en más puertos y no nos podemos comparar con COSCO, pero conceptualmente sí que es así. Para nosotros, en el fondo, por una parte es una dificultad, ¿no? Porque cada autoridad portuaria, aunque digamos, los objetivos son muy comunes, pero está en un nivel de capacidades y de desarrollo diferente, pero para nosotros está siendo también una oportunidad, en tanto en cuanto podemos comparar y ver un poco, intentar sacar el mejor resultado de todo eso. Yo, respecto a las autoridades portuarias, creo firmemente que hay que potenciar o incrementar todo lo que se pueda esa colaboración. Y vuelvo a insistir en que más que nunca creo que el puerto debe verse como una entidad global, como si fuera un municipio en el que se gestiona no solo el suministro, sino la gestión de ese suministro a nivel de energía, a nivel de aguas y demás. Hay autoridades portuarias que están pensando en ser un comercializador de energía eléctrica. Eso era algo que, bueno, suministraban electricidad, pero pensar en cómo. Entonces eso puede hacer, ese entorno lo que puede hacer es que precisamente empecemos a invertir o a decidir invertir en determinadas cuestiones que aceleren el paso medioambiental, construcción de placas solares, lugares donde tengamos hidrógeno, etcétera, que tendrán cada uno su tiempo de ejecución, pero que yo creo que son proyectos que no pueden parar y que nos harán también decidir en qué podemos invertir más deprisa o más despacio. O sea, es más fácil invertir en una máquina ahora mismo diésel que pueda electrificarse o que pueda utilizar un biocombustible o que pueda utilizar que pensar en una máquina que puede utilizar hidrógeno. Pero no vamos a perder el objetivo de que algún día podamos utilizar ese tipo de maquinaria. Yo creo que en esos proyectos necesitamos un plan a corto, medio y largo plazo y hay proyectos que necesitan de una masa crítica. Hay proyectos que, al cometer esos proyectos, por sí solo, pues igual no tiene mucho sentido. Hablas de placas fotovoltaicas. Nosotros pusimos placas fotovoltaicas en la planta que tenemos en la provincia de Burgos, pero es una planta que está ahí sola en su polígono. Para nosotros, en el sector en el que estamos, es de vital importancia contar con energía verde. No podemos consumir energía que no sea verde. De hecho, desde ya hace 3 años, la planta que más intensiva es en consumo de energía, que es nuestra fundición, fue pionera en la firma de un contrato de suministro eléctrico, que luego pues, firmamos a nivel de todo el grupo. Entonces, creo que hace falta un plan, hace falta masa crítica, hace falta visión, pero también hay acciones a corto plazo que se pueden acometer. O sea, muchas veces creemos que tenemos que meter la mano al bolsillo para comprar nuevos activos. Yo tengo, por ejemplo, en mente una acción que implementamos hace, creo que algo más de 3 años, que es un plan de movilidad sostenible en el puerto. Somos una empresa, os decía, un poquito más de 1.400 empleados, de los cuales casi 900 trabajan en el puerto de Bilbao. Pues desde hace más de 3 años, los empleados que trabajan a turno en nuestra planta disponen de un transporte gratuito, servicios lanzaderas desde Bilbao y desde Castro, para que al final del día casi 200 empleados dejen de utilizar su coche. Eso es una medida también sencilla que se puede acometer a corto plazo, que no tiene sentido que igual una única empresa pues, lo pueda acometer, pero que se pueda extender pues, a otras empresas del puerto. Y creo que el tríptico
industria, puerto, administración, pues puede fomentar un ecosistema que todos nos vamos a beneficiar de ello. Muy bien. Pues bueno, en el último apartado nos vamos a plantear qué podemos hacer para dar un salto cualitativo de cara a 2030, 40, 50, cómo podemos mejorar, digamos, la situación o qué factores podemos llevar a cabo. En esta parte, por ejemplo, estábamos hablando de la masa crítica, ¿no? De que hacen falta economías de escala, planos de inversión en las terminales, otros planos de inversión que pueden ser superiores para conseguir esas economías de escala. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más para que podamos sacar adelante más proyectos. Al hilo de lo que decía Javier sobre las máquinas de hidrógeno, es cierto que si no existe una hidrolinera cerca en las inmediaciones del puerto, nadie vamos a invertir en máquinas que funcionen con hidrógeno. No podemos dar ese salto porque no tenemos cómo alimentar. Entonces, ese es uno de los proyectos, por ejemplo, que lo tiene que promover algún estamento, quizá la autoridad portuaria. Si la autoridad portuaria promoviese el crear un centro de hidrógeno, nos moveríamos hacia esa tecnología. Mientras tanto, seguimos en la tecnología del diésel, el biogás, electrificar. Bien. También os quería preguntar, en línea a esto, ¿os estáis planteando vuestro parque de maquinarias, que son las grandes inversiones y la energía, y en muchas empresas, la mayoría de las empresas, las grandes inversiones para las que hay que hacer la transición económica y que hay que rentabilizar? ¿Os planteáis esa gestión multienergía de la terminal con maquinarias con distintos combustibles alternativos para ir aprendiendo y avanzando? ¿O es más una visión de wait and see, voy a esperar a ver si llega un momento que se impone una tecnología y hasta entonces esperamos? ¿Y cómo visualizáis esa situación? Realmente ese es el reto, el que tenemos delante, ¿no? Es decir, ¿cuándo doy pasos adelante? Nosotros estamos intentando ser razonablemente prudentes sin dejar de lado ese cambio. Al final, yo creo que CSRD lo que trae detrás también es un cambio de modelo, porque hay una dependencia energética por parte de la Unión Europea a los combustibles fósiles muy elevada. Ya no solo es una cuestión medioambiental. Pero en ese sentido, la dificultad es cuándo dar el paso en cada una de esas tecnologías. Y al final, nuestra maquinaria, pues tecnológicamente, incluso los fabricantes tampoco van tan deprisa, o también ellos están en esa tesitura de cuándo apoyan una tecnología o no y cuándo lo hacen. Nosotros, en cualquier caso, una de las cuestiones que hemos planteado es nosotros tenemos que ser más eficientes energéticamente, independientemente de la energía que consumamos. Y lo que sí que tenemos que cambiar, decía antes Patricia, es que finalmente vamos a tener diferentes tecnologías. Por lo tanto, nuestros equipos de mantenimiento se van a tener que especializar. Nuestro gestor de la maquinaria también va a tener que especializarse o aprender a cuándo utilizo una máquina, cuándo utilizo otra y por qué. Entonces, todo eso son retos que intentamos ir abarcando, pero que solo vamos a poder hacer en el momento que podemos ir tomando esas decisiones. Nosotros, por ejemplo, las grúas nuevas, ya lo estamos comprobando, teníamos previsto una reducción de consumo del 20 y tantos %, estamos en el orden del 30-35%, y ahora estamos analizando cómo y por qué a veces es el 35 y a veces es el 30, porque se puede llegar. Solo con eso ya hemos dado un paso de gigante. Entonces, seguramente es que la solución final no va a ser no va a ser una sola, seguro, y de momento sigue habiendo barreras económicas. Nosotros, por ejemplo, el biodiesel, que ya estamos haciendo pruebas y demás, pero estamos en un 25-30% más caro que el gasoil convencional. Entonces, bueno, en un momento dado consumo menos, pago más, y ahí los clientes creo que tienen una parte fundamental en cómo nos exigen y nos acompañan
y al final evitamos ese efecto inflacionista que yo creo que todo el mundo también teme a la sostenibilidad. Es decir, no, yo puedo ser muy sostenible subiendo los precios. Evidentemente eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Tendremos que ir a un mix, o sea, no va a haber una solución única, iremos a un mix y luego depende un poco también de tu entorno, las infraestructuras que haya alrededor, etcétera. Nosotros estamos haciendo diferentes pruebas, concretamente con el hidrógeno, o sea, estamos invirtiendo en investigación y desarrollo, participamos en un programa de investigación y desarrollo de empresas vascas con otros socios, con ayudas, claro, porque de lo contrario ahora mismo no es rentable. Entonces son proyectos piloto, tenemos varios proyectos pilotos con diferentes soluciones y hay que probarlas, pero luego eso, el tema está en al final del día quién paga la fiesta realmente, porque hoy por hoy hay energías limpias que no son competitivas per se. Claro, aquí al final hay una visión muy de corto plazo de cuenta de resultados a corto, pero por otra parte esas máquinas que compremos ahora duran 30 años o 40 y estamos diciendo que a 2030 hay que bajar el 55%, a 2050 net zero, por lo tanto es una visión de corto, medio y largo plazo, ¿no? O sea, ¿cómo estáis viviendo también esto en AISEA, vuestros clientes, a la cadena vuestra de proveedores? A ver, nosotros en AISEA tenemos clientes que lideran un poco el mercado de la sostenibilidad. O sea, estoy pensando a clientes como Ørsted, como Iberdrola, son los que nos tiran de la mano y nos acompañan de alguna forma en ese camino a la sostenibilidad. Y nosotros, a nuestra manera, pues intentamos hacer lo mismo con nuestra cadena de suministro. Como os decía, asumiendo que el 99% de nuestra huella de carbono viene del alcance de 3, nuestro reto, si realmente queremos reducir nuestra huella, es ayudar a nuestra cadena de suministro. Y son los pasos que tenemos que dar, pero yo creo fundamentalmente que el mero hecho de que compartamos iniciativas, muchas veces podemos tener la sensación de que nos encontramos solos con nuestra cuenta de resultados, nuestro plan de inversión, y dice, esto no da ni para atrás. Creo que es importante el mero hecho de que lo compartamos. Esos eventos, a mi entender, demuestra que el puerto de Bilbao es referente en la materia y, en mi opinión, creo que puede jugar un papel tractor relevante en esa materia para fomentar ese ecosistema que estamos comentando. Sí, evidentemente. O sea, la estrategia en sostenibilidad no puede ser una estrategia al margen de la planificación estratégica de la empresa. Tiene que estar ahí, nos tenemos que poner objetivos claros y medibles y además lo que comentaba Michael, o sea, hay que comunicarlos, hay que ser transparentes, hay que compartir experiencias y nuestro desempeño, ¿no? Y yo creo que es la manera de crear sinergias y de conseguir un puerto, una comunidad energética potente y que aporte valor no solo al propio puerto, sino a la comunidad también. Sí, ahí, Javier, por ejemplo, hablabas del papel diferenciador que pueden jugar las autoridades portuarias o que es un elemento. ¿Podrías un poco desarrollar también esa idea de cómo os podemos ayudar? O cómo... Nosotros os podemos hablar un poco desde la experiencia de convivir con muy diferentes autoridades portuarias, muy diferentes fundamentalmente por tamaño, ubicación o por los tráficos que mueven. Está claro que desde Puertos del Estado hay unos objetivos y la Unión Europea los marca también. Y luego la idiosincrasia de cada puerto va empujando en ese sentido. Pero sí es cierto que la línea general es la de impulsar, impulsar el tema de OPS y tener electricidad en el muelle. Operar con electricidad es más económico que operar con diésel siempre. O sea, conseguir megavatios con diésel y conseguirlos con electricidad es evidente. Pero evidentemente hay que tener la electricidad y hay que tener las instalaciones y las infraestructuras. Entonces, en ese sentido, a nosotros lo que nos pasa es que hay puertos que, por su propio tamaño y por sus propios tráficos, están muy avanzados y otros que no tanto. Entonces, al final, yo creo que el kit de la cuestión, que en esto yo creo que los americanos son bastante, es cómo transformas todo eso en una oportunidad en el que en el fondo eres mejor y tienes unas operaciones más económicas, porque en Estados Unidos la normativa no es tan
la típica frase, ¿no?, de que allí es la zanahoria, aquí lo regulamos. La energía solar allí está teniendo un despliegue brutal. Y simplemente es porque ha llegado el momento en el que es mejor consumir energía eléctrica de una placa solar que de otras fuentes. Entonces, llegar a conseguir eso, creo que la autoridad portuaria al final es un pueblo muy grande. Y como decían esta mañana, cada vez que viene un crucero, además le tiene que dar chicha a un pueblo de 8.000 en fiestas. Entonces, creo que ahí es donde fomentar esas capacidades, creo que es donde más nosotros podremos adelantarnos. Hablabas de una central de hidrógeno, sí, pero primero energía verde al muelle. Y seguro que empezamos a poner, podemos poner más cosas. Muy bien, pues ya para terminar y concluir un poco, además de daros las gracias por el trabajo y el esfuerzo y vuestra implicación, un poco yo creo que el aprendizaje o de las conclusiones que estamos obteniendo es que, en definitiva, esta transición energética tiene que llevar asociada una transición económica por el riesgo y la dificultad que conlleva, y es necesario aprovechar sinergias y trabajar y compartir en clave de comunidad portuaria para aprovechar esas sinergias y tener modelos eficientes en costes. Si no se quedan bloqueadas las inversiones o están funcionando esas barreras que nos impiden ir más allá. Y si no vamos más allá, estamos perdiendo la oportunidad de futuro. Por tanto, creo que hay una serie de ámbitos que han ido saliendo. ¿Qué cosas podemos compartir? Que creo que es la palabra, distintas empresas, autoridad portuaria, gobiernos, cadenas de valor completas. ¿En qué podemos compartir? Y creemos que algunas cosas son, por ejemplo, en oportunidades de financiación, aprender a trabajar en proyectos colaborativos o de competencia colaborativa, pero en consorcio, y captar las oportunidades verdes de financiación. En el ámbito de energías renovables y en la gestión energética también hay un trabajo de compartir esa energía entre industrias, terminales y navieras. Estamos hablando también de la innovación, compartir, aprendizaje, participar. Qué importante es participar en los Demo Days, en las iniciativas del Port Lab. En definitiva, crear y desarrollar comunidad en materia de CSRD, también compartir, reporting datos en el ámbito de la digitalización, data sharing, plataformas colaborativas y sobre todo, y al final, pues compartir ilusión, ganas de aprender, que es lo más importante en las personas y en las organizaciones. Eskerrik asko, guztioi.